Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, acá de nuevo con mi amigo Santi en esta sección, mi amigo el migrante. Volvimos. Bueno, nada, parecemos re opositores, pero qué sé yo, este gobierno ¿Cómo eh, estar a favor, no? todo el tiempo se tira a sí mismo. Es la pregunta. Bueno, nada, hoy traigo un tema, Santi, vinculado a algo que me parece muy importante, que es la libertad de expresión. Y hay una Sí. problemática y hay mucha preocupación, inclusive en estos días hizo viral una carta de Amnistía Internacional Ujú. que le mandó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, preocupado por la libertad de expresión en esta parte de la región, porque hay un recrudecimiento de los ataques a la libertad de expresión de los periodistas e inclusive de los mismos funcionarios del gobierno. Sí, 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 hay fuego amigo, ¿no? Como Me quien parecía, dice dentro del gobierno. me parecía interesante traerlo porque, qué sé yo, es un gobierno que se vanagloria con la bandera de la libertad y Ujú. al parecer es simplemente la libertad del mercado lo que está importando y ni siquiera porque de nuevo vemos que el Estado sigue interviniendo en las cuestiones macroeconómicas con el dólar, pero lo más grave es eso, tipo que en una democracia cada vez sea más difícil opinar, ¿no? Y Sí. la problemática que hoy tiene eh, más que nada este gobierno está vinculada a las redes sociales, que es una plataforma, una forma de difundir ideas, donde claramente uno es libre para opinar lo que quiera, pero que te encontrás con un montón de ataques y agresiones por parte de, no se sabe de quién patrocina esos trolls, pero Ujú. que genera un total acallamiento de las voces opositoras. Bueno, yo acá traje, mira, te traje la Constitución, ¿no? Parezco a los constitucionalistas, para que revisemos un poquito, hacer un poco de base en donde nos apoyamos cuando hablamos de libertad de expresión, ¿no? Sí. Particularmente, bueno, ahora estamos hablando de la libertad de expresión de las personas, básicamente, no solo de los medios, sino también de aquellas personas que ocupan un cargo público, que son quienes se están viendo afectadas, ¿no? Bueno, en nuestro artículo 14, o sea, no hay que entrar mucho en la Constitución, en nuestro artículo 14 dice, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamente su ejercicio, ¿no? Y dentro de estos derechos, obviamente, hay varios derechos que están acá, como el de circulación, bueno, hay uno que es el derecho de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, bueno, estamos hablando de poder publicar y hacer público mi opinión sobre algo. Y cuando me mandaste lo de Amnistía Internacional, me fijé cómo define Amnistía Internacional la libertad de expresión, ¿no? Y habla justamente de esta libertad que tienen los ciudadanos de poder hablar y expresarse políticamente sobre las situaciones que están sucediendo. Ahora bien, Amnistía Internacional reconoce que a veces puede ser vulnerada esta libertad de expresión. ¿Cuándo? Cuando hay un peligro hacia la nación a partir de la expresión, a través de incitaciones a la violencia, por ejemplo, a Sí. través de las incitaciones a la insurrección, a través de incitaciones que puedan llegar a dañar la seguridad nacional. Ahora bien, ¿qué problemática encontramos hoy dentro de esto? A mí lo que me parece y que me parece interesante que pensemos es un gobierno que no tiene herramientas, se maneja de forma autoritaria, vulnerando el derecho de la libertad de expresión, ¿no? Acallando voces con el simple objetivo de hacer más gobernable una base electoral que no tiene, que va perdiendo por decisiones, ¿no? Por impronta propia del gobierno, y que la forma que encuentra de evitar estas críticas no es la autocrítica, ya se han ido varios funcionarios igual, Sí. pero no es la autocrítica, sino el acallamiento de aquellas críticas, ¿no? Una de las que lo sufrió fue la vicepresidenta, por ejemplo, hace muy Sí, poquito, tal ¿no? cual, tal cual. Justo de eso también te quería hablar porque es preocupante la cantidad de funcionarios que se han ido Ujú. en estos 6, 7 meses de gestión, que ya va más o menos en el número 50. Y Sí, bueno, por dar un ejemplo, los últimos casos más resonados fueron, por ejemplo, Julio Garro, subsecretario de Deportes, que tuiteó en contra de la selección argentina y de Messi,
por no venir a celebrar el triunfo de la Copa Sí, América. sí, sí. En todo caso, es un tuit que puede salir de una persona que piensa de determinada forma y que desea ver a la selección apoyando esta política de gobierno, pero aún así fue despedido de su cargo por opinar de que Messi debería venir y nada, como dedicar el Sí, triunfo a este gobierno. Después tenés, por ejemplo, también Fausto Espotorno, que es un tipo muy allegado al círculo íntimo de Milei, o por lo menos lo era, y fue despedido por hacerle autocríticas a Caputo, a la política económica de Caputo. No sé si autocríticas, dijo algo realmente cierto, que el tipo de cambio estaba más o menos atrasado y que con Sturzenegger esto iba a cambiar y que, bueno, con este nuevo ministerio que se le iba a dar como de regular el Estado, sí. iba a cambiar un poco para bien la economía. Bueno, voló porque uno de los consentidos es el Toto Caputo. Después también tenés a Teddy Karagossian, que también otro economista muy vinculado a Milei, despedido también por criticar a Caputo. Ni qué hablar de los periodistas. Bueno, claramente este texto, esta carta que envía Amnistía Internacional está más vinculado a las voces vinculadas al periodismo. Ujú. Ataques a María Laura Santillán, a María Bonelli, a O'Donnell. María O'Donnell, que no Sí. son... María O'Donnell puede ser un poco Bueno, más puede ser, progre, sí. pero periodistas que vos decís, estos periodistas, Longobardi, Mariano Longobardi, ¿no? bueno, Trabajando en CNN. es como que cada voz que vos presenciás, que vos generás, tratando de visualizar algo que está mal en el gobierno, es acallada autoritariamente. A Silvia Mercado le pasó que Ujú. le cancelaron su acreditación en la Casa Rosada por Sí. hacer preguntas medio incómodas. Tenemos a Dorni jugando, un poco canchereándola, diciéndole, vos, yo sé que vos estás de este lado, vos sos más de derecha que de izquierda, y Silvia Mercado totalmente incómoda le respondió algo que no le gustó y a partir de la semana siguiente perdió su acreditación en Casa Rosada, una persona que hablaba en contra del kirchnerismo, también desde un lugar periodístico, desde un lugar mucho más objetivo que ideológico, porque es una periodista, no hace política. Pero nada, es preocupante porque yo veo que hay mucha popularidad en el gobierno, Ujú. hay mucha gente hoy en día que sigue apostando a este modelo porque se ve en las encuestas, eso es una realidad. Lo preocupante es que el propio límite que tiene este gobierno son ellos mismos. O Sí. sea, la gente hoy y las instituciones y los partidos de oposición eh, están acallados. No sé si es por temor a que este gobierno los escrache en las redes sociales, como está pasando, por ejemplo, con Santiago Caputo, Ujú. asesor presidencial, asesor del jefe de campaña de Milei, donde realizó unas declaraciones a través de X, la ex Twitter, Sí. totalmente violentas, inclusive diciéndole a Mauricio Macri, ¿no? Que no es un político vinculado a los zurdos empobrecedores, le Sí. dijo, No vendría siendo kirchnerista, se Mauri, ¿no? tendría que adaptar o morir. Sí. Sí, sí, sí. Es lamentable la cantidad de violencia que se está generando y que se normalice esa violencia hacia personas que no necesariamente están vinculados a un proyecto populista o socialista, como dice el presidente, pero que genera un problema para poder decir lo que tengas ganas de decir. Sí, me parece, hay varias cosas. Primero, es es imposible, por lo menos desde nuestro lugar, hacer un paralelismo, no hacer un paralelismo con las libertades de expresión que fueron vulneradas durante el gobierno de Cristina Fernández, de Cristina Kirchner, ¿no? Algo Sí, muy parecido sucedía. Lo que pasa es que, bueno, hay que entender cómo era el ecosistema medial en ese momento y que la realidad es que los medios de comunicación tradicionales, llámese la radio, el periódico, el diario y la televisión, tenían todavía la hegemonía del mercado comunicacional. sí, Hoy tenemos otra realidad. Hoy está Twitter. Twitter, redes sociales, donde las cuentas no responden sí o sí a una persona física. sí. Una misma persona puede tener más de una cuenta, por ejemplo. No hace falta, es hasta casi difícil de llegar a la persona que está detrás de esto. Y algo que nosotros, voy a retomar algo que charlamos en un momento, la opinión popular se ve afectada y se ve acallada, como hablamos en aquel momento en el espiral del silencio, ¿no? Porque hay muchas personas diciendo lo mismo, pero no, no
no obligatoriamente esas personas que dicen lo mismo son realmente personas físicas, ¿no? Claro, tal cual. Son ciudadanos. Entonces lo que vemos es un amedrentamiento desde las redes sociales para callar voces y al mismo tiempo el gobierno haciéndolo no solo con los propios, sino también con aquellas personas que tienen el deber y el derecho de comunicar, que son los periodistas, personas que se forman justamente para comunicar. No nos confundamos con los periodistas que hablan a favor o en contra simplemente porque tienen algo de plata detrás de eso. Es muy sencillo identificarlos. Es muy sencillo identificarlos. Los invito a que hagan un zapping dentro de los canales y lo van a encontrar. Pero el ataque directo hacia aquellas personas que tienen que informar es realmente una vulnerabilidad, una vulneración hacia la libertad de expresión. Y no solo la libertad de expresión, sino también para nosotros como ciudadanos, nuestra libertad de recibir información y de informarnos se ve vulnerada dentro de eso. Es realmente alarmante esto, Yo más que quería, nada, sí, perdón, yo quería hacer por ahí una diferencia con respecto a lo que vos dijiste de hacer como un paralelismo con el gobierno kirchnerista. A mí me sí, parece que sí hay ciertas cuestiones similitudes. que son similes, pero lo que antes pasaba no era una política de Estado de la agresión en las redes sociales. Lo que antes pasaba era que si agrupaciones vinculadas al gobierno, o por ejemplo la Cámpora, militantes Ujú. muchísimo más aficionados, ¿no?, a determinado proyecto político, atacaban directamente, pero no había quizás un ministerio, no había quizás una política, no había quizás recursos de movilizar a través de las redes sociales el odio, ¿no?, hacia Sí, aquellos que piensan distinto. Eso me parece que es una novedad de este gobierno y que es y una de la forma, época también, y de la porque época. Trump pasa lo mismo, por ejemplo, en Exactamente, Estados es una Unidos. gente que empieza a leer la política desde ese lugar, ¿no? Desde la desacreditación, desde la violencia y de acallar voces, refugiándolas en un silencio incómodo, pero quizás necesario para que esas personas puedan seguir trabajando desde una incomodidad. Pero la verdad es nefasto, por ejemplo, los fondos reservados que se le dieron a la CIDE, Ujú. ¿no? Muy vinculada a la CIDE, a una persona que no es el director de esa institución, pero que negoció esa cartera, que es Santiago Caputo, de nuevo una persona que está atrás del poder de Javier Milei, de lo que tenemos hoy en este país, y fueron 100.000 millones de pesos destinados a esa institución. En dólares, para no decirlo al oficial, en dólar, al dólar blue, Sí, son libre. 71 millones de dólares. Ok. 71 millones de dólares en fondos reservados que vos no tenés capacidad de auditar. Yo sé que es importante la inteligencia para cualquier país del mundo y muchísimo más hoy, donde este país y este gobierno tiene una política de Estado en términos internacionales de violentar a otras naciones, como le ha pasado con Brasil, como le ha pasado con Colombia. Con Irán. Pero ahí está el problema, donde hay una virulencia en los ataques a naciones que no necesariamente son democráticas y que están vinculados a, por ejemplo, los ataques terroristas que se sufrió acá en Argentina en la Ujú. época de los 90, con lo cual es necesario, obviamente, tener precauciones, tener fondos para tener o contener determinados contextos de violencia, pero me parece que esta no es la lógica que tiene este gobierno, sino más bien financiar de nuevo gente que comience a espiar a periodistas, a opositores, como un macartismo, ¿no? Tipo, Sí, generar sí. una oleada de persecución a aquellas voces que sientan la necesidad de querer preguntar, de querer cuestionarse algo, como por ejemplo, la Procuración del Tesoro hoy generó un debate también diciendo que no se pueden hacer más preguntas sobre los perros de Milei. Tipo, no se puede hacer más preguntas, no se puede acceder a información pública en términos de la vida personal del presidente, sabiendo que nosotros pagamos de nuestros impuestos todo lo que tiene que ver con si hay o no, no sé cómo se llaman estas caniles, Sí, Caniles. bueno, si hay o no determinados caniles con aires acondicionados, que bueno, todo eso la verdad no tiene mayor importancia. Lo que sí tiene importancia es, bueno, acceder a esa información. Y hoy Sí, van a haber multas e inclusive desacreditaciones a aquellos periodistas que se animen a preguntar ese tipo de cuestiones. No solamente por los perros, ¿no?, sino cuestiones más vinculadas a los viajes, quién financia esto, por qué pasa esto. Nada, a mí me parece preocupante sí. y de nuevo, para mí la pregunta primordial es, ¿quién?
¿quién más le va a poner límite a este gobierno si no son ellos mismos? Porque yo no veo a la sociedad movilizada hacia un lugar de, bueno, auditemos, seamos responsables de lo que generamos, porque nosotros como sociedad quizás apoyamos a este gobierno, pero tampoco apoyarlo con una venda en los ojos Sí, y de forma dejar ciega. que se pueda hacer y deshacer con la libertad de expresión lo que se quiera. Sí, es un gran problema y bueno, nada, para cerrar, te quería plantear una disyuntiva que me parece que tiene que ver con lo que nos está sucediendo ahora y qué es lo que va a pasar en el futuro con la libertad de expresión, que tiene que ver justamente con las redes sociales, ¿no? En un contexto de fake news, en un contexto donde la virtualidad pasa a ser gran parte de nuestra realidad. Sí. ¿Qué es lo que pasa con la libertad de expresión en estos ámbitos? ¿No? ¿Cómo se legisla, por ejemplo, en el caso de las personas que dicen cualquier barbaridad o incitan al odio o difunden noticias falsas en las redes sociales? Y ¿Qué es lo que se hace ahí? es problemático porque, de nuevo, atentás contra la libertad de expresión. Esto creo que lo hablamos Sí, sí, en alguna columna que tuvimos. Para mí no debería haber legislación, ¿sí? Porque, de nuevo, cada uno es libre de opinar lo que quiera. Inclusive el mismo Santiago Caputo subió una imagen, ¿no?, de un arma diciéndole a Pañi y a otros periodistas más lo que les esperaba. claro. La misma cuenta fue cerrada, o sea, la misma institución o la misma empresa en este caso, cerró la cuenta de Santiago Caputo. No creo que el Estado tenga que intervenir en eso. Inclusive yo creo que en eso estoy de acuerdo con Javier Milei, en que cada uno tenga la capacidad de decir lo que quiera, inclusive contra ellos mismos. Pero sí es preocupante esta cosmovisión de tener una ideología libertaria para determinadas cosas, pero en términos muy totalitarios hacia la autocrítica, hacia la Ujú. crítica de la misma sociedad civil, que en democracia tiene un derecho primordial que es decir y comunicar lo que tenga ganas de comunicar. En este caso, nada, yo creo que lo dejo para la reflexión, para que la Sí, gente para que lo piensen. claro, entienda que hoy en día es preocupante la situación de periodistas que cada vez más se van refugiando en esta espiral del silencio. ¿Por qué? Porque no se pueden preguntar determinadas cosas y el gobierno está cerrando esa puerta de acceder a información necesaria para tener una democracia de calidad. Bueno, veremos cómo sigue, ¿no? Bueno, nada, Santi, te agradezco mucho. Veremos los próximos 15 días cómo salen estas cuestiones Sí, también de las sí, elecciones en sí. Venezuela, que bueno, también va a ser Sí, algo tremendo. Va a ser histórico. histórico, sí. Ya Hay es muchas histórico. chances, de que como que se revierta la situación. No sabemos qué va a pasar, pero bueno, No lo quememos. esperemos que sea algo bueno para el país en términos de calidad democrática y que Ujú. también nosotros aprendamos de eso, porque no necesariamente hoy un gobierno elegido democráticamente como el de Javier Milei está generando garantías para una libertad, primero de expresión, después no sé qué va a pasar cuando la gente decida no acompañar más a este gobierno. Qué va a venir después? La represión ante un gobierno que está hambriando, que está jodiendo un poco a la gente y que es legítima la preocupación de las personas que no pueden llegar a fin de mes. Inclusive legítima las preocupaciones de esos asesores que dijeron, che, la política económica no va bien y fueron Sí, despedidos de sus sí, sí, cargos. sí, sí. Con lo cual, bueno, creo que para mí está bien cerrarlo acá. Sí, sí, sí. Una simple reflexión. Sí. Ya vimos qué pasa cuando salen estos gobiernos. Estados Unidos con Trump, Bolsonaro. Bolsonaro en Brasil. No sé. Veamos, estemos atentos. La idea no es causar temor, pero sí que puedan pensar y puedan reflexionar sobre esta situación y poder hacer en conjunto esta sociedad y mantener la democracia lo más democrática que se pueda, Y ¿no? ojo con las redes sociales. Ojo con las redes sociales. Bueno, muchas gracias, gente. Nos vemos y los esperamos en 15 días con la misma Sí, columna. Bueno, chao.